Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Roque frente a este micrófono, y la verdad que hoy tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a un amigo que ya nos conocemos desde hace algunos años, y la verdad que es un hombre pues que va realmente prometiendo y cumpliendo con los jóvenes, trabajando con los jóvenes en diversas esferas, en diversas instancias, y nos da mucho gusto porque vino desde la Ciudad de México exclusivamente para la entrevista, y se trata de nuestro invitado Luis Luna León, y el tema de hoy es justamente retos y liderazgos juveniles en la actualidad. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Mi estimado José Luis, como siempre, muchísimas gracias por la consideración, por permitirme conversar contigo y con tu amable auditorio, y aquí estamos, atendiendo la invitación. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a escuchar el primer audio que habla justamente de retos y liderazgos juveniles en la actualidad para entrar en el tema? Adelante, Eloisa. Voces del Sur. Queridos radioescuchas, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Voces del Sur, Psicología y Comunidad, el espacio donde tejemos reflexiones, experiencias y propuestas desde y para nuestras comunidades. Hoy abrimos los micrófonos para hablar de un tema urgente y esperanzador: retos y liderazgos juveniles en Chiapas. En un contexto marcado por profundas desigualdades sociales, violencias estructurales y migraciones forzadas, las juventudes chiapanecas se enfrentan a múltiples desafíos para ejercer plenamente su ciudadanía, acceder a educación de calidad, espacios de participación y oportunidades laborales dignas. Pero no todo es adversidad. En medio de estas realidades emergen voces jóvenes que desde el arte, la organización comunitaria, el activismo, la comunicación popular y el trabajo colaborativo están construyendo nuevos caminos y formas de liderazgo. Liderazgos que rompen con las estructuras jerárquicas tradicionales, que apuestan por lo colectivo, lo territorial y lo intercultural. Hoy escucharemos experiencias y reflexiones sobre cómo acompañar y fortalecer estos liderazgos juveniles que ya están transformando Chiapas desde abajo, desde el sur y desde sus propias realidades. No te desconectes, aquí comienza una nueva conversación que pone a las juventudes en el centro. Voces del Sur. Bueno, pues después de haber escuchado este audio que nos permite ir introduciéndonos al tema de retos y liderazgos juveniles en la actualidad, vamos a escuchar ahora un poco sobre parte de la vida profesional y curricular de nuestro invitado, el maestro Luis Luna León. Adelante. Voces del Sur. El invitado de hoy se trata de Luis Luna León. Es licenciado en Administración de Empresas. Cuenta con una maestría en calidad, diplomado en Economía por el Instituto de Administración Pública de Chiapas. Servidor público desde el año de 1993. Docente desde hace más de 20 años. Su área de especialización profesional es la auditoría y la administración de recursos públicos. En materia de capacitación académica, cuenta con la certificación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente externo. En lo correspondiente a la academia, ha impartido clases en materia de auditoría gubernamental, administración de empresas, reingeniería, liderazgo, calidad y administración pública en el nivel licenciatura y posgrado. Ha capacitado a servidores públicos del gobierno de Chiapas en temas relativos a la fiscalización de recursos públicos y liderazgos participativos a través del Instituto de Administración Pública IAP Chiapas. Ha dictado conferencias en jornadas académicas de alta dirección en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, en el Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, así como en la Universidad del Valle de México, UVM, en la Facultad Libre de Derecho en Chiapas, en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales en Chiapas, en el Instituto Andrea Sistema Anáhuac, en la capital de esta entidad, y en la Universidad Autónoma de Chiapas también. Fue ponente en el segundo y quinto Congreso Internacional junto a académicos de Japón, Estados Unidos, Uruguay y Canadá, celebrado por el Instituto
Instituto Tecnológico de Chiapas. Nuestro invitado el día de hoy, Luis Luna León, fue campeón estatal de oratoria en el año 2000 y 2001. También fue 2 veces campeón estatal de debate político en el año 2001 y 2002. Recibió mención honorífica en el concurso nacional de oratoria en Veracruz en el año 2002, representando a Chiapas. Es maestro de oratoria desde hace más de 18 años y sus alumnos y alumnas han ganado campeonatos municipales, estatales, nacionales e internacionales. Es promotor de la oratoria en la niñez y en la juventud del estado de Chiapas a través de la coordinación de muestras de oratoria, paneles de expresión y concursos. En el año 2017, la Universidad Descartes UNAM realizó un homenaje por su trayectoria en el mundo de la oratoria. En el año 2019, la Universidad Autónoma de Chiapas, en coordinación con el colectivo El Jurista, realizaron un homenaje por impulsar a nuevos cuadros juveniles en el mundo de la oratoria. En ese mismo año, la Asociación Civil Juntos en Acción y el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo le realizaron un homenaje por su participación formando a nuevas generaciones de oradoras y oradores en la entidad chiapaneca. La 67 legislatura del Congreso del Estado de Chiapas le extendió un reconocimiento por su contribución y fomento de la oratoria en la juventud chiapaneca. En el año 2023, la Facultad Libre de Derecho le entregó un reconocimiento por la excelencia académica como docente. Por más de 15 años ha escrito ensayos académicos, análisis de libros y documentos de reflexión social en su página web. Sus textos son publicados en países como Argentina, Colombia, México, Perú y Guatemala. Y a través de sus plataformas virtuales ha redactado discursos por más de 18 años para legisladores y funcionarios del gobierno municipal, estatal y del ámbito federal. Es autor del libro El Caminar del Nómada y del libro Sin Remitente, obras en donde a través de la narrativa expresa su análisis social. Es autor del libro Una Juventud sin Jóvenes, en donde hace un análisis de la participación juvenil y un exhorto para su preparación académica y profesional en beneficio de la sociedad. Es autor del libro Desde el Manicomio, en donde expresa la importancia del manejo efectivo de las emociones. Tiene una amplia trayectoria laboral en el ámbito del servicio público del Estado, municipal y también del ámbito federal y también del sector privado, donde se ha desempeñado como director de control interno y almacenes en la fábrica de bolsas Chiaplats. Bienvenido, Luis Luna León, a Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Voces del Sur. Bueno, pues esa fue la carta de presentación de nuestro invitado en esta tarde, Luis Luna León. Eres un hombre que continuamente va renovándose, que continuamente está trabajando con los jóvenes, que permanece en contacto con los diversos jóvenes a través de la educación, a través de la profesionalización, a través del área académica principalmente, pero sobre todo el trabajo que realizas en el hecho de la oratoria, porque también esto ha abierto muchas puertas a jóvenes, no solamente a ti como un campeón en oratoria, sino también pertenecer a organismos nacionales de gran envergadura. Platícanos un poco sobre este aspecto, por favor, Luis. Te agradezco, José Luis. Mira, como bien señalas, el compromiso que tengo con los jóvenes, pues se genera en las aulas, se genera sobre todo en los sueños que tienen, sobre todo en los sueños, y cuando yo tengo conversaciones con ellos, platico, me hacen saber las aspiraciones. Y lo peor que le puede pasar a un docente es preparar al alumno, preparar a la juventud, y después que ellos se pregunten, bueno, ¿y ahora qué hago con lo aprendido? Entonces, bajo esa mística, decidí tocar algunas puertas, lo he hecho desde hace muchos años y en mis redes sociales se encontrarán información al respecto, de poder proyectar el talento de la juventud de Chiapas en otros escenarios. Y he tenido la fortuna de que las puertas que hemos tocado se nos han abierto. Por citarte un ejemplo muy reciente, estuvimos en el Senado de la República, se llevó a cabo el Día Nacional de la Oratoria, cada primer viernes de marzo. Se celebra, en todas las entidades, la importancia del arte del bien hablar y del hablar fundamentado. Y en esta ocasión se nos permitió, a través de una asociación a la que yo pertenezco, que se llama Coincide México, Manos que Coinciden por México, para poder proyectar el talento de 2 chiapanecas que pudieron estar ahí en la máxima tribuna del país, dando a conocer cómo se están preparando los jóvenes, las jóvenes en el estado de Chiapas. E hicieron una presentación impresionante, Verónica Robles Sancheita y Dinora Calvo Coutinho, y bueno, el caso que te pongo se suma al que vamos a tener recientemente. En el Senado se vuelve a abrir la puerta con otros actores políticos para dar a conocer el talento que tienen estos jóvenes, y en este caso van dos alumnos míos, una mujer y un hombre,
para efectos, no voy a quemar los nombres, para efectos de claro, que nos apoyen en la difusión en su momento, José Luis, porque a mí lo que me importa es que estos jóvenes, el talento de la juventud, se visibilice en otras entidades, que vaya más allá del estado de Chiapas, porque ellos están construyéndose y la mejor manera que tiene alguien para construirse es con hechos, con responsabilidad, con trabajo, con lectura, con compromiso, y eso han hecho desde siempre nuestras juventudes. Y en esta ocasión se vuelve a abrir un espacio para efectos del 5 de septiembre, volvemos a estar ahora en un concurso internacional que Coincide México lo está llevando a cabo, el presidente nacional de Coincide, Susano García, llevó a cabo un recorrido por diversos países de Sudamérica, para efectos de que, pues bueno, la invitación a todos los jóvenes de esos países y bueno, pues puedan estar. Ya contamos con la representación de 5 de ellos y pues bueno, México va a ser la sede, en esta ocasión el Senado, de la participación de mucha juventud, y eso a mí en lo personal me llena de mucha satisfacción, porque lo que hoy necesitamos es la renovación política, social, económica, a través de los actores políticos, que las nuevas generaciones lleguen. Yo estoy a favor de la juventud, José Luis, siempre he estado a favor de ella, tan es así que trabajo con los jóvenes, camino en las aulas con ellos, pero no toda la juventud está comprometida. Y la función de un docente es identificar, primero, quiénes son los que ya están haciendo el trabajo esforzado y comprometido para poder impulsarlo, y a los que no, poder inspirarlos, José Luis. Claro. Poder inspirarlos, porque también necesitamos todos un ícono de fe, necesitamos a quién voltear a ver, a quién admirar, y lo que busco yo es que estos jóvenes lleguen al centro del país para que vean cómo se están preparando otros jóvenes y se inspiren y puedan ellos encontrar ahí el reto a seguir, la puerta a tocar y que ésta se pueda abrir. Y eso es lo que buscamos, estimado José Luis. Fíjate que ese es un factor muy importante, porque permite ir formando a los actores futuros, ya hay presentes y futuros, porque presentes ya son jóvenes que están abriendo puertas, están luchando por ellos mismos y que tienen justamente este apoyo institucional de iniciativas privadas, de organizaciones civiles sin fines de lucro, y que les van abriendo picaportes que a veces de manera solo difícilmente lo alcancen. Y nos llama mucho la atención por el hecho también de que has trabajado con diversos jóvenes y los has llevado a esferas nacionales, en reuniones, en el Senado, por ejemplo. Pero también algo que me llama la atención en esta tarde es el hecho de lo que está haciendo Susano García, de recorrer Latinoamérica. Sí, sin duda, mira, tenemos que vernos como un bloque generacional, todos tenemos que hacer, porque yo creo que la sociedad hoy, por diversas ideologías, formas de vivir, se encuentra un poco fragmentada. Y los que buscamos construir, lo tenemos que ver como un bloque generacional. Y yo es lo que platico con mis alumnos, tenemos que sumar esfuerzos. Todos tenemos diferentes talentos, todos. Y Susano García, a la par de poder hacer recorrido en el país, en México, porque visitó cada entidad, el año pasado estuvo recorriendo algunas entidades de nuestro país, hoy se dio la tarea de caminar y de ir a generar la invitación de manera directa. Ahí en las redes sociales de Coincide México hemos estado dando a conocer cuáles son estas actividades y créeme, José Luis, hay una respuesta muy importante de esos jóvenes latinos, bueno, en este caso sudamericanos, que pues quieren venir a México y quieren dar a conocer su talento, pero más allá de la competencia, quieren sumar para construir, para poder ellos aportar las ideas, saber cómo piensa un joven en Argentina, por supuesto en México. Me queda claro que la juventud en México está levantando la mano y está diciendo qué sociedad pretende construir. Y por eso nosotros queremos generar esos espacios, José Luis, porque tenemos que preparar a los jóvenes. Y los concursos de oratoria son el pretexto perfecto para poder unir academia, responsabilidad, juventud, liderazgos, porque ahí en las tribunas se están construyendo los jóvenes. Y nosotros como institución, como una asociación civil, hemos tocado la puerta de muchas instituciones y afortunadamente hemos encontrado la respuesta correcta y el beneficio es para ellos. Nosotros vamos de paso, José Luis. Nosotros estamos tratando de aportar algo para que pues bueno, esta juventud pueda visibilizarse, darse a conocer. Créeme, José Luis, la satisfacción de ver cómo un joven
cuando tú lo preparas, te sientas en la butaca y lo llevas y lo conduces hacia que este joven pueda dar a conocer cómo se está preparando, créeme, no tiene comparación lo que se siente como docente, como maestro, y ver cómo sus alumnos se construyen. Y de eso estamos nosotros haciendo, coincide. ¿Cómo un joven que en ese momento nos está viendo, padre de familia, un interesado, puede acercarse a Manos que Coinciden por México? Mira, nosotros tenemos nuestras redes sociales, mi red social es Luis Luna León, y tanto en Facebook, Instagram, Twitter, lo que ahora es X, e incluso en TikTok. Ahí damos a conocer todas nuestras actividades. Acabo de subir un video, pues trabajando en las aulas, José Luis. Y estos jóvenes pueden sumarse, Coincide México es la página que nosotros tenemos, y pues así, literal, sin mayor trámite, quiero sumarme, quiero aportar, y pues hay diversas actividades que se pueden hacer. Oratoria es una de ellas, pero hay la función que se tiene, y lo están ya llevando a cabo en el estado de Veracruz, es artes y oficios, ¿no? Y es lo que estamos haciendo a través de cursos de inglés, todo lo que representa pintura, música, porque hay muchos jóvenes que no tienen pues el interés de la oratoria, pero sí tienen otras actividades. Y lo que nosotros queremos es darle a los jóvenes esa oportunidad de que desde cualquier trinchera puedan aportar a su sociedad. De eso se trata, José Luis. De tener escenario. Claro, por supuesto, porque además es una suma de esfuerzos. Mira, nosotros en Coincide tenemos una línea editorial que es la de la creación de libros, pero no redunda solamente a Chiapas. Está Marco Antonio García Briones en San Luis Potosí, está Lupita Freire, que está fuera del país y que también está generando literatura, José Guadalupe Altamirano Castro del estado de Veracruz, Julio García Landeros, que también está generando todo este tipo de letras, José Luis, que le vienen a dar al referente al joven de cómo poder construir sin necesidad de meterse en temas de política, de actividades que quizá va a demandar más tiempo y quizá muchas veces se encuentra las circunstancias fuera de su alcance. Aquí lo que nosotros queremos es que la sociedad, en específico los jóvenes, puedan aportar desde sus propias habilidades y desde sus propias capacidades. ¿Cuál es la misión y visión que tiene Manos que Coinciden por México? Bueno, en principio la misión que se tiene es de sumar para coincidir, ¿no? Es lo que queremos. Primero tenemos que buscar cómo coincidir todos. Y la visión que se tiene, bueno, es que a través del aporte que nosotros damos se pueda generar un cambio en nuestra sociedad. Un cambio social, generar rutas de acción para que, pues bueno, las diversas realidades que tenemos puedan mejorarse, pero más aún, conglomerar a los jóvenes, agruparlos, porque darles un sentido. Lo decía hace rato, José Luis, yo tengo 52 años. Y desde siempre he estado primero en actividades juveniles, que eran las propias, las que yo trataba de encabezar, y buscábamos quién nos jalara, quién nos diera una ruta, no la encontré, y hoy que ya no tengo la edad juvenil que marca la ley, que son los 29 años, pues bueno, no me quiero convertir en lo que critiqué, que maestros que no te abren la puerta, que no te generan una oportunidad, y hoy quiero yo ser esa diferencia junto con otros, no soy solo yo, muchos maestros en el país que están tratando de hacer lo mismo, tratar de poder darle al joven la ruta en donde canalizar su energía, su entusiasmo, su preparación, ¿no? Porque como te decía, preparamos a los jóvenes y luego, ¿qué hacen con la preparación? Tenemos que generar las circunstancias, y ellos, los jóvenes a la edad de 19, 20, 21 años, pues el alcance que tiene para el tocar de puertas es muy complicado, es muy limitado. Nosotros que ya hemos caminado un poco más y que hemos hecho algunas amistades y sabemos la ruta administrativa para ir a tocar esa puerta, pues tenemos que hacerla. Todo esto en beneficio de la juventud, pero no todos los jóvenes, no todos los jóvenes, José Luis, porque dentro de este gran grupo poblacional hay jóvenes que le apuestan a la falsa imagen, a la demagogia, al generar liderazgos bofos, sin fundamentos, y a esos jóvenes quizá inspirarlos para que se sumen al lado de la responsabilidad, del trabajo continuo, de la lectura, del compromiso, del hábito de poder leer y luego compartir conocimiento, José Luis, de eso se trata. ¿Podría pensarse que una porción poblacional de jóvenes les falta la orientación adecuada? Mira, en una entrevista me preguntaron acerca si faltaban motivación en casa de los padres. Y esto sería tan erróneo como decir que un joven que no tiene papá y mamá por la situación que fuera no tiene derecho a soñar.
No, José Luis, yo creo que nosotros debemos de motivarnos, nosotros debemos de ubicar nuestras metas, saber qué rumbo vamos a tener. Hoy lo escribí en mi segundo libro, Una juventud sin jóvenes. Hoy al joven le faltan sueños, saber identificar a quién persigue como líder. Hoy no hay liderazgos juveniles, José Luis, y esos liderazgos juveniles que ya están hoy en las diversas trincheras ocupando espacios de poder, se envejecen con sus ideas. O ya no voltean a... No, ya no, por eso te decía, se envejecen. No hay una apertura, porque hoy el común denominador es que al joven lo utilizan para que el otro, el que le abre la puerta, sea el protagonista. En el caso de nosotros, lo que queremos es abrir la puerta, generar el escenario y que accesen los jóvenes para que ellos sean los protagonistas de su historia, para que vayan formando su currículum con actividades verdaderamente verificables, válgase la redundancia, pero que no vayan hoy me he encontrado con jóvenes que realmente leo sus currículums y todo es mentira, José Luis. Es una falsa imagen y se vuelve hábito. Se vuelve hábito y así crecen. Incluso lo escribí en un artículo, cuando los jóvenes crecen. Algunos se van por la ruta de la transformación y del querer aportar a una mejor sociedad, pero hay otros que se envejecen de verdad, no solo biológicamente, sino en formas de pensar, criterios, actitudes. Tú le das a un joven un pequeño liderazgo y empieza a nombrar su secretario particular, su secretario técnico, y ya maneja agenda, ya no te toma la llamada, ya camina diferente. Y entonces, ¿no se supone que los jóvenes deberían de hacer un cambio? Porque de eso la sociedad ya estamos cansados. Queremos verdaderamente tener liderazgos, pero cercanos, que podamos sumar, que podamos acercarnos y proponerle una idea. Y la sociedad también tendría que hacer un papel para poder reconocer que hoy los jóvenes se están preparando, porque muchas veces la juventud se prepara, pero pareciera que la juventud es el peor de los pecados, ¿no? Y hay jóvenes que verdaderamente están haciendo grandes esfuerzos, preparándose al 100% y en la justa medida que le corresponde en su etapa biológica o en su caminar biológico, le concedamos el beneficio de la duda y que sean los jóvenes que se construyan. Tú en el mundo de la comunicación empezaste muy joven y buscabas quién te diera la oportunidad. Yo en la docencia empecé, por ahí hay grandes nombres que me permitieron caminar con ellos, tocando puertas. Yo les decía, no me paguen, vean mi trabajo, pero no confiaban en mí porque estaba yo muy joven. Empecé muy joven, tanto en el servicio público, empecé a los 19 años, como en la docencia, eran 2 años antes, y empecé de adjunto. Hoy los jóvenes quieren llegar al primer nivel. No, vamos a construirnos, a construir experiencia, a saber tratar a la gente, a tener esta empatía con el equipo de trabajo. Solamente así vamos a cambiar. Porque si no, si volvemos a sumar los hábitos que tenemos como ejemplos por décadas, pues yo creo que la sociedad no va a avanzar. Y de eso se trata. Tenemos que evolucionar y tenemos que encontrar mejores rutas para poder accionar. ¿Cómo el joven puede romper la hegemonía que adquiere a través de esos sueños irreales, tal vez que los acabas de mencionar, por ejemplo? ¿Cómo puede ir rompiendo esa hegemonía? Mira, yo te puedo compartir algo. Sí, lo dicen incluso hasta las líneas en muchas redes sociales. Lo dicen los psicólogos. Lo que te rodea te influye. Es una realidad. Si tú tienes 4 amigos que ingieren alcohol, tú vas a ser el quinto, tarde o temprano. Si tú te sumas a jóvenes deportistas, tarde o temprano vas a querer acompañarlos. Hoy los jóvenes, para cambiar esos hábitos, tienen que identificar primero cuáles son sus sueños, José Luis. Porque hoy veo una juventud que, por poner una analogía, se avienta una balsa, la pone a la mar, se sube y alguien le pregunta, ¿para dónde remamos? Para donde sea. No hay destino, José Luis. No hay una meta, no hay una visión, viven en un día a día. Pero hay otros jóvenes que tienen muy claro dónde quieren llegar. Tenemos que identificar cómo hacer que estos dos se sumen. Porque no podemos ver a una juventud fragmentada, José Luis. Claro. Tenemos que sumarla, 1, 2. Tenemos que manejar nuestras emociones, José Luis. Tenemos que saber cómo romper esos esquemas. En las aulas, José Luis, yo soy el que más aprende con los jóvenes. Veo a muchos jóvenes con problemas de comunicación con sus padres. Veo con muchos problemas de alcoholismo de los padres y que repercuten en ellos porque se está despedazando esa unidad, ese núcleo familiar
tan en peligro de extinción hoy en día. Y hoy los jóvenes están caminando con esas heridas. Debemos de sanarlas. Y los jóvenes tienen que hacer un acto de conciencia para saber qué es lo que puedo darle continuidad en el aprendizaje que tengo en casa y qué debo de poder hacer a un lado para poder seguir avanzando. Porque créeme, José Luis, un niño maltratado va a ser un joven herido. Y va a ser un adulto que va a estar buscando dónde cobrarse lo que vivió de niño. Y tenemos que caminar en ello. Tú eres psicólogo. Tenemos que trabajar en las heridas de niño y tenemos que buscar cómo ser mejor persona, cómo encontrar nuestra mejor versión. La vida te azota, José Luis, y a la edad que tenemos ahora, bueno, yo voy a hablar por mí, 52 años, a veces me es muy difícil manejar la adversidad. Imagínate un joven. Ahora, imagínate ese joven sin ayuda. Ni ayuda en búsqueda de mutuo propio, es decir, que vaya él y busque la información o del medio que lo rodea. Claro. Entonces es muy complicado. ¿Cómo romper esos esquemas? Justamente la pregunta. Primero, uniendo a estos jóvenes, buscando cómo consolidarlos. Dos, trabajar en nuestro yo interno, en nuestra autoestima, el ponernos metas, el poder, el hábito, qué voy a leer, qué voy a consumir en las redes sociales. A mí me gustan las redes sociales, pero hay cosas que sí, por salud mental, como digo yo, las omito. Es más, le doy hasta ya no seguir, porque creo que en las redes sociales hay mucha información que nos puede buscar nuestra mejor versión, encontrar esa reflexión, lo que decía Sócrates, en aquella duda, y poder encontrar y caminar hacia lo que nosotros queremos. Ahí está. Y lo más importante, saber identificar a quienes van a tener como líderes. A quienes van a tener. Lo he dicho hasta el cansancio. Hoy la juventud se aprende más rápido una coreografía para subirla en una red social que lo que pueda decir alguien en una conferencia. Hoy es más fácil seguir al tiktokero de moda con ideas banales y sin fundamento y sin aportar a una mejor sociedad, que buscar grandes aportes que hay en las redes sociales, José Luis, a través de expertos en los temas que al perfil del individuo le guste. Pero no lo consumen. No lo consumen. Entonces, saber de qué te estás apegando en las redes sociales, qué información consumir. Y creo que cuando esto se llegue a consolidar es el primer paso. Ahora viene un segundo. Hay que prepararse. Al joven que le digan que la vida de adulto o la vida laboral es fácil, le están mintiendo. Los retos de la vida laboral es muy complicado y va a tener que poner responsabilidad, compromiso, lectura, mejores técnicas, y eso solo se lo va a dar la actualización de la información que tenga, José Luis. Por supuesto, el compromiso que tenga, ¿no? Claro, y ni siquiera en principio para la sociedad, para él, para ella, para esa señorita que está ahí con una problemática enfrente y que no sabe, a buscar información. Luego, ¿a quién voy a buscar de líder? ¿Con quién? ¿O no quiero liderazgos? Bueno, vuélvete un líder. José Luis, se están acabando los liderazgos. No hay liderazgos. Que me disculpen los actores, no hay hoy alguien. Por supuesto que hay grandes ejemplos de personas que han hecho grandes hazañas en el mundo del deporte, de la cinematografía. Pero ¿y las nuevas generaciones, José Luis? Claro. ¿Dónde están? ¿Qué papel debe jugar el padre de familia moderno en esta actualidad, en estos momentos? ¿Qué papel deben hacer los formadores en el ámbito profesional? ¿Y cuál es el papel que los jóvenes deben asumir en este momento? Bueno, mira, en principio no tendría yo la autoridad moral para decir un consejo a un padre de familia o decir lo que debe o no debe de hacer. Pero puedo reflexionar en voz alta. Creo yo que el papel que tienen los padres de familia, o tenemos los padres de familia, es algo que quizá no vemos, y es el de inspirar a nuestros hijos. El de inspirarlos primero, para que vean que con nuestro actuar no nos podemos ni nos debemos doblar ante la adversidad. Porque hoy los jóvenes, los grandes problemas que tienen son los de depresión. Hoy la juventud está depresiva. Lo dicen las estadísticas. 2, darles a los jóvenes las rutas para que se preparen de mejor manera.
Porque hoy el joven quiere participar en algún curso, y lo entiendo, José Luis, a veces, o ir a un deporte, a veces no hay el dinero para poder inscribirlo en una escuela del deporte, de artes, no hay dinero. O bien, no hay cómo llevarlo. La economía es muy complicada en todo el país, José Luis. Entonces el papel, creo yo, es una reflexión al aire, que podemos asumir, es el de buscar estos mecanismos de solución para atender las necesidades que tienen los jóvenes. Pero yo creo que todo empezaría dialogando con nuestros hijos, sabiendo qué piensan, qué sueñan, qué ven en nosotros. Porque créeme, José Luis, los grandes ejemplos que yo tengo en las aulas me dejan ver que sí existen muchos padres de familia que me voy a incluir sin conceder, que no dialogan con sus hijos. Que no hay oye, ¿qué problema tienes? ¿Qué te está pasando? ¿Te están bulleando? Como hoy, que antes era el común denominador, ¿no? Desde primaria, secundaria, el apodo y demás. Sí, claro. Hoy, qué bueno que ya se identificó que esto daña la autoestima de los jóvenes para poder trabajar en eso. Pero tenemos que estar cercanos a ellos. Si los casos de jóvenes que tienen padres cercanos aún así presentan características con problemas, imagínate aquellos muchachos que están solos, por llamarlo de alguna manera. Tenemos que sumar esfuerzos, José Luis, tenemos que asumir una responsabilidad como padres. Yo entiendo que el trabajo es muy complicado, me queda claro, pero al finalizar la jornada, acercarnos con ellos y platicar. Yo creo que el diálogo sería una parte importante. Y los jóvenes también tienen que identificar qué hábitos deben de hacer a un lado. Porque hoy veo jóvenes, lo decía al inicio, están en todo menos en lo que les corresponde hacer, ¿no? Yo se los digo a mis alumnos cuando agradecido estoy que me inviten como padrino de generación. Veo en el momento esfuerzo ahí atrás, y hoy yo que veo a los jóvenes que sé que fueron mis alumnos y sé qué calidad de alumno es, que no fue la mejor, entonces yo siempre me pregunto, ¿a dónde mandaron el esfuerzo de sus padres? Porque como papá dejas de comer, José Luis, para darle un libro a tu hijo, para darle el dinero para que pueda entrar a un curso, un taller, y los jóvenes incluso llegan a mentir para quedarse con ese dinero, y los papás, confiando en ellos, pues nunca revisan y demás, ¿no? Entonces creo que debe haber una corresponsabilidad. Los jóvenes también deben tener una responsabilidad. Si bien tienen derechos, también tenemos obligaciones como jóvenes. Lo tuvimos todos. Muchos empezamos a trabajar jóvenes. Qué bueno que hoy muchos jóvenes tengan esa oportunidad de no trabajar. Aprovechenla. Aprovechenla al 100%. Porque hoy, el México de hoy, el mundo está avanzando, José Luis. Y aquel que no se ponga la pila, que no la accione, va a ser desplazado. Sin lugar a dudas. ¿Qué tan importante pueden ser las redes sociales ante esta circunstancia que estamos viendo en la actualidad, con esta carencia de identidad, con estos llamados a ideas erróneas, por ejemplo, a decisiones erróneas que pudiera darse de esa manera? ¿Qué tan importante es el papel de las redes de apoyo? Sectores como el que representas, sectores educativos, sectores de la familia, el sector social. Claro, mira, las redes sociales hoy juegan sin lugar a dudas el porcentaje mayoritario del acercamiento de información a la juventud. Hoy el joven puede no tener un cuaderno, pero siempre está al alcance de un dispositivo propio o de un tercero. Lo tiene acceso. Incluso en las escuelas, aquellos que tienen la oportunidad de ir a las escuelas, pues hay incluso áreas de cómputo donde puede el joven entrar. Y para aquellos que no, pues bueno, los amigos en algunas comunidades, pues entre todos tienen ahí un celular a veces, o incluso no, pero en el momento que llegan a la cabecera y demás, ¡boom!, se activa todo. José Luis, es sin lugar a dudas la fuente de información por excelencia hoy. Y hay mucha información que no responde ya no ni a principios ni valores, lo dejemos porque es subjetivo, a ética. No corresponde. ¿Quieres ver el perfil de información que quieras? Das clic y lo accesas. No hay filtros, incluso información equívoca. Equívoca. Y el joven, al escucharlo, no le da el beneficio de la duda. Lo toma como tal y con eso va a cualquier actividad. A mí me ha tocado, he sido jurado de concursos de oratoria en donde el joven me da a conocer puras noticias falsas que emanaron de un TikTok que vio.
Y lo va a decir con la seguridad que le da, haz de cuenta que fue la mejor enciclopedia. Entonces el joven debe darle el beneficio de la duda, no creer en todo. Vamos a revisar si la información es cierta. Esto implicaría, por ejemplo, había encuestas de hábitos de lectura, por ejemplo, ¿no? Implicaría que los jóvenes leen, pero no leen lo que deben de leer. No, claro, bueno, y además lo dicen los indicadores de la prueba de PISA. Comprensión lectora, estamos por los suelos, José Luis. No tenemos una comprensión lectora. Y me preocupa. Hoy tú le das a leer a cualquier universitario un texto de una hoja, te lo lee entrecortado. No hay ni siquiera ni de lectura al interior, ni en el habla. Bueno, ya dijéramos, ahora pasa a disertar. Todos tienen un pánico escénico, es lo que yo he caminado, la oratoria, y tenemos que entrar a ayudarles, ¿no? Tenemos que reforzarlo. Pero por supuesto que es muy importante. Ahora, ¿cómo poder generar estos cambios? El joven tiene o se va a ver en la necesidad en algún momento de su vida de prepararse. Mira qué paradójico suena. Porque los jóvenes pueden estar en las escuelas, pero no es hasta que anuncian la fecha del examen y en días previos cuando empiezan a buscar información. Esa es una realidad. O sea, el hábito de estudio no existe, José Luis. Son escasos ejemplos. Ahora, si no hay ni siquiera el estudio, imagínate la lectura, José Luis. En algún momento escribí un discurso que se llamaba La lectura, un valor perdido. Me lo preguntaron cuando yo saqué mi segundo libro. Oye, ¿por qué le escribes a los jóvenes si tú mismo reconoces que los jóvenes no leen? El libro es un producto que está en peligro de extinción, José Luis. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que no todo está así. De que que hay jóvenes que sí lo van a leer, que sí le van a buscar un sentido a la vida. Creo yo que, es que, de verdad, ojalá el joven reflexionara qué importante es su papel en la construcción de una mejor sociedad. Ojalá algún día se diera cuenta. ¿Podríamos explicarnos un poco con respecto a lo que acabas de decir, este proceso de reflexión que debe tomar en cuenta el joven para ir alcanzando una mejor meta, un desarrollo de su estado, de su comunidad, de su país, incluso de su propia familia en un momento determinado? ¿Cuáles serían esos elementos a considerar? Mira, por ejemplo, por principio, conocer el lugar donde viven. No podemos transformar lo que no conocemos. Lo he dicho muchas veces. Tú le preguntas a un joven que está estudiando una licenciatura en ciencias políticas, por citar un ejemplo, en ciencias políticas o una licenciatura en derecho y le preguntas, ¿qué aspiración tienes en la vida? Yo quiero ser regidor. Sí. ¿Cuántas comisiones tiene un ayuntamiento? No sé. ¿Cuál es el papel de un regidor? No lo sé. ¿Qué dice la ley municipal en materia administrativa? No lo sé. ¿Y entonces? No, profe, es que ganan bien. Mira, usted tiene buen sueldo, tiene. Yo quiero ser como ellos. Y entonces, hoy el joven admira a alguien no por lo que aporta, sino por lo que tiene. O por lo que recibe. Por lo que recibe a través del emolumento. Y esto, créeme, no le veo el sentido lógico. Más allá del aporte social, no le veo ni el sentido lógico. Entonces, hacerle ver al joven en esta ruta escalafonaria que tú me dices, primero el joven tiene que ponerse metas. 2, prepararse. Tiene que buscar preparación, información. 3, tiene que buscar conocimiento. Cómo construir conocimiento para que llegue a este mundo laboral preparado, comprometido, y luego que lo que pueda llegar a ser, si llegan a caminar en el mundo gubernamental, que la política pública primero sepa qué es una política pública, qué es un presupuesto en materia de gasto social, cómo poderlo aterrizar, cómo se presupuesta para el siguiente año, qué necesita para poder aplicar esa política pública, cómo lo vamos a auditar, porque tiene que haber una transparencia en la aplicación de los recursos, y el muchacho en ese momento puede empezar a vislumbrar que va enfocado hacia algo. Pero si el joven hoy en día está sostenido con alfileres en materia de sueños, se va y se pega a un grupo, llamémosle entrecomillado, a un grupo de jóvenes que quieren hacer algo, pero lo que únicamente que hacen es la foto para la red social y decir que están trabajando, pero luego no vuelven a llegar, cuando después, esto no va a funcionar así. La ley de participación ciudadana permite que los jóvenes generen muchas figuras,
que ni siquiera necesitan acercarse a los partidos políticos. Los observatorios ciudadanos es un ejemplo de ello. Y cuando empiecen a hacer la revisión de estadística, de información, que se vayan metiendo en todas las políticas públicas que se ejercen, municipal, estatal, por sectores, por rubros, en ese momento el joven va a poder tener un panorama más amplio para poder tomar una decisión, José Luis. Podríamos pensar que en el aspecto institucional de las políticas públicas y sobre todo de las instituciones educativas, sus programas, su currícula, se está quedando obsoleta, no está a la altura de las necesidades actuales. Mira, en un bloque de análisis, son pocas, y lo digo con conciencia lo que estoy señalando, son pocas las instituciones, hablemos de escuelas, que actualizan sus programas de estudios. Hoy yo creo que tendría que existir una revisión, llamémosle desde la perspectiva administrativa, hay varias figuras, buscar un desarrollo organizacional administrativo o una reingeniería administrativa para revisar qué tan actualizados están nuestros planes de estudios. No por los enfoques que tenga, por la bibliografía, José Luis. Hay libros que señalan los propios planes de estudios que ya están obsoletos. O que no existen. Ya no, ni siquiera están al alcance del joven porque están tan viejos que ya no están, ya hoy una biblioteca, José Luis, representaba uno de los grandes centros donde se transformaban mentalidades, ¿no? Y hasta lo digo con un sentido de orgullo, de cuando en nuestro ayer ibas a la biblioteca, sacabas un libro, el fichero, dejabas tu nombre y lo dejabas, y para que se vea quién se llevó el libro, y a sacar notas, José Luis, porque no había a veces dinero para las copias. Claro. ¿No? Tenías que sacar tus apuntes y a las 8 cierra la biblioteca. Hoy, José Luis, esto ya no está, bueno, ya no hay ni los libros. Entonces, sí habría que hacer una revisión, José Luis, porque hoy la sociedad está demandando, hay tantas carreras universitarias nuevas, tantas, que yo estudié administración de empresas. No sé hasta dónde hoy sea tan necesario el que analicemos como aquellos que salimos, egresé hace muchos años, la necesidad de actualizarnos. Por el ser docente tengo que estarme actualizando, ver nuevos autores, buscar nuevas bibliografías, pero no todos estamos así, no todos son docentes. Hay, por ejemplo, se han hecho estudios de algunas instituciones públicas, instituciones privadas sobre todo, de nivel medio, nivel superior, que únicamente maquillan el nombre de la carrera, pero no cambian sus programas. Y llaman la atención al estudiante y justamente a la hora de desarrollar las actividades del plan de estudio, resulta ser que pues, no existe la bibliografía, o que es obsoleta, o que simple y sencillamente no corresponden al programa que es. Entonces maquillan. Esto puede perjudicar, o está perjudicando de hecho a los jóvenes actuales. Bueno, por principio no me he encontrado en un caso así, quizá porque mi área de docencia es con un perfil administrativo y en eso he caminado todas. No he estado impartiendo clases en algunas carreras nuevas, como tú lo señalas, para poder comparar los planes de estudio. Pero partiendo de la base que tú señalas, por supuesto que sería, es simular, José Luis. Y créeme que el joven está deseoso de conocer nuevos esquemas. Pero con la bibliografía o con la temática vieja no se puede crear. No hay innovación. Por eso es que yo en las universidades donde he impartido clases, le digo al joven, busquen información, no me crean. Corroboren lo que yo les estoy compartiendo de información, con lo que yo les estoy facilitando información. Y ustedes vengan y entremos en esta construcción, en aquella famosa intercambio de opiniones, con las lluvias de ideas, pues para que construyamos juntos el conocimiento, sabedor de que yo sé que van a encontrar, ¿no? Porque claro, ya lo hemos caminado hace muchos años, pero los jóvenes tienen forzosamente que buscar. Por darte un dato, en la materia en discursos, por ejemplo, hay jóvenes que lo que hacen es poner frases, se le llaman figuras retóricas, que a nivel audio dice, ¡ay, qué bien se escuchó eso!
pero que no traen leyes, fundamentos jurídicos, no hay nada. Entonces, un aporte social no existe, porque lo que me estás diciendo ni siquiera tú sabes si es aplicable en ley, ¿no? Hay muchos que dicen que la oratoria es hablar con esto, que no. Eso es un mecanismo de expresión, pero la oratoria es la búsqueda de información para que tú después, en el escenario que tengas, puedas ajustar tu mecanismo de comunicación al perfil del auditorio. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo uso de la oratoria, pero no por eso estoy dándole una disertación como no sé, hablemos de una oratoria parlamentaria. Es otro perfil. ¿Cómo construye para nuestro auditorio Sí. en la oratoria su discurso? ¿Cómo lo va construyendo poco a poco para que el joven conozca esta parte? Porque hablamos de investigación, el que tiene que leer, pero ¿cómo construirlo? Porque a veces decimos el qué, pero no les explicamos el cómo. ¿Cómo? Y cuando explicamos el cómo debería ser como paso a paso, ¿no? Claro, bueno. ¿Cuáles son esos elementos, tú como experto, como formador de formadores, porque ya muchos jóvenes hoy actualmente están también haciendo escuela? Sí, claro. ¿Cuál es la recomendación como experto que le das a estos jóvenes para que construyan su discurso en términos de oratoria? Porque justamente lo que estamos haciendo es oratoria. Sí, es claro. intercambiar las ideas y ponerlos a la mesa. ¿Cómo tus alumnos van construyendo esos elementos? Mira, por principio, darle a conocer la importancia del oratorio no le va a servir solo en un concurso, porque muchos incluso maestros o que se dicen maestros, no puedo poner en tela de duda nada, pero sí me ha llegado información de muchos maestros que dicen que la oratoria otros lo vemos como solo de concurso. No, yo incluso he dado concursos de comunicación oral efectiva, que es cómo persuadir a tu auditorio. Esa es la realidad, o sea, buscar y acercar la información de tal manera que quien te escucha te dé el beneficio de la duda. Eso se construye. Lo que me estás pidiendo ahorita es lo que yo enseño en mis cursos. Y por cierto, no te crees, vamos a dar un curso, ¿no? No, adelante. No, ¿cómo crees? No lo tengo programado nada, si no te lo dijera. Okay. Pero lo principio, hay muchas técnicas, José Luis, y yo voy a compartir la mía grosso modo. Hay muchas técnicas, algunos empiezan a hablar sobre una frase introductoria. El exordio, ¿no? El exordio, exactamente. No quería usar la palabra técnica, pero porque a veces se complica. Pero es una frase que viene alusiva al tema y que tiene que ser dicha, disertada de tal manera, con tal impacto, que haga que quien te escucha te levante la mirada y te ponga atención. De eso se trata. En algún aula me dijeron, oiga maestro, es como dijera por ahí un coach en materia motivacional, decía, es una frase matona. No, es una frase de reflexión, que quien te escuche debe de, caray, me interesa de lo que va a hablar, y entonces deje lo que está haciendo y te ponga la atención. 2, tiene que haber dentro de tu esquema, tienes que manejar información, primera literaria, darle a conocer al público que has leído, porque no es hablar bonito, José Luis. Y mucha gente piensa que hablar bonito, yo me he encontrado con alumnos que buscan el esquema. No, espérame, no es hablar bonito, ni que tú quieras apantallar a una gente, porque eso es lo peor que puede haber en un orador. El querer apantallar, el querer humillar a otra persona porque tú traes la información. No, al contrario, vas a acercar la información para juntos construir. De eso se trata. Si lo que queremos es el bien común, Claro. el queremos es el bien común, por eso yo le doy el beneficio de la duda a todos los maestros que hay. Los maestros nos medimos por nuestros alumnos, así de sencillo. No hay maestro sin alumnos. Entonces yo le tengo que acercar a mis alumnos esa información que les permitan a ellos que cuando hagan uso de la voz, la den fundamentada. ¿Y dónde vas a fundamentarlo? Primero, lo que yo digo, en la realidad que tú vives. Y le pregunto a mis alumnos, oye, ¿qué problemas tiene el lugar donde vives, el área donde vives? ¿Hay problemas de transporte público? ¿Tienes temas de inseguridad? ¿Qué problemas hay con tus vecinos en materia de alcoholismo y demás? Porque esa es la información de primera mano que tiene el joven. Cuando ya tienes eso, entonces ya vas a construir de qué quieres hablar, qué tema quieres abordar, ubicarlo perfectamente bien, pero delimitarlo. Porque yo hoy te podría hablar de la historia
¿Pero qué quieres hablar? ¿De historia universal? ¿De la época del Renacimiento? ¿De la Revolución Industrial? ¿Qué época quieres hablar de historia? Es tan amplio, por eso tenemos que focalizarlo. Tenemos que hablar de cómo estaba en el ayer. Y lo más importante, ¿cuál es tu propuesta, José Luis? ¿Qué propones? Quien te está escuchando, quien te está viendo en un auditorio o a través de una red social, ¿qué propuesta le vas a ofrecer? Porque te está escuchando con atención y te puso, de verdad, te canalizó tal energía que dice, bueno, a ver, quiero ver qué me propone. Y termina y nunca hay propuesta. O en su defecto, puede haber una propuesta, pero una propuesta de humo. Por eso te decía de irreal. Joven, claro, donde el propio joven podrá ser un excelente orador, pero sus propuestas ahí se quedan, se convierten en humo, se evaporan, y lo peor del caso es que no la siguen, no le dan seguimiento, no la encabezan. Es correcto. Creo que también este es otro factor, hablando de concursos, hablando de esto, porque ahí se mueren, se encajonan, se evaporan, se pierden, y quienes disertan en este término, en estos escenarios actoriles, pues igual se pierden con sus propias ideas de humo. Claro. Porque no hay seguimiento, no lo toman con esa seguridad, justamente sin añorar el pasado, de esas gentes que fueron en su momento líderes y que hoy ya no están, y que hoy al mismo tiempo ya no existen. Claro, por supuesto. Y además, José Luis, cuando en alguna ocasión alguien me preguntaba, maestro, es que usted solo prepara alumnos para concurso. Realmente no, pero si lo queremos de ver de una perspectiva diferente y más ácida, sí. Y curiosamente la vida es un concurso, José Luis. Claro. Es entrar en constante competencia, y tu información, tu preparación es lo que te va a hacer ver. Ahora, por supuesto que manejas todo en un tema de oratoria, manejas tonos de voz, expresión corporal, gesticulación, vaya, una serie de elementos que permiten que quien accese a un curso de oratoria sepa hablar sin necesidad de leer, José Luis. Sin necesidad de leer, porque a mí me ha tocado ver a maestros de oratoria leyendo, y entonces si tu habilidad... Claro, por supuesto, hay cosas que no vas a poder dejar de leerlas, porque pues necesitas cubrir un protocolo, y es válido. Oye, pero toda tu reflexión la tienes que leer. Incluso en los concursos de oratoria a nivel nacional, de verdad, es impresionante la manera en que a veces los jóvenes hacen uso de la lectura. Y desde mi perspectiva, habla de la poca preparación. Estamos hablando de una simulación. Y es lo que debemos de evitar. Los jóvenes creo que se merecen mejores escenarios, se merecen mejores cosas para que ellos puedan desarrollarse. Yo le apuesto a la juventud, creo en los jóvenes. Mis redes sociales está inundada del trabajo que hemos, bueno, no inundada, vaya, está llena de muchas evidencias de cómo con los jóvenes hemos tratado de aportar información para que ellos se construyan, José Luis, que ellos sean los protagonistas de las historias, abrirles la puerta a ellos, porque hay, no solo en oratoria, hay en muchos rubros profesionales, los maestros son los que llegan o llegamos, me incluyo sin conceder, a querer hablar y tus alumnos. No, hay que abrir la puerta a los alumnos. Me invitaron, y hoy quiero hacer ese compromiso contigo, claro. Me invitaron a algunas cabinas de radio, y lo primero que yo le decía, oiga, déme oportunidad de traer alumnos míos, ¿no? De que puedan venir y platicar con ustedes acerca de la importancia de la oralidad en este mundo tan cambiante, cómo poder aportar desde la trinchera juvenil, cómo el joven se está preparando, José Luis. Y ojalá pudiéramos encontrar un espacio en tu programa. Por supuesto, claro que sí, un compromiso público, pues de hecho, porque nos están escuchando, nos están viendo, y la verdad que agradezco infinitamente que hayas venido al estudio, que te hayas dado la oportunidad de viajar de México hasta este lugar, y que compartas con nosotros tu experiencia, y sobre todo, qué están haciendo hermanos que coinciden por México. Y en este sentido, podríamos decir que tu trabajo que has realizado durante el transcurso de tu vida, más de 30 años de trabajo, estás aportando un beneficio histórico para la sociedad, un beneficio para los jóvenes. ¿Los estás formando para la vida o para concursos? Lo decía hace rato, José Luis, la vida es un constante competir. Es un constante competir.
Tenemos que trabajar en la autoestima, sí, que no te doble en la adversidad. Y a veces me tocó en el ayer y me puede estar tocando en este momento estar hoy conversando, inyectando ánimo a mis alumnos y diciéndole que las metas se tienen que superar y caminar a pesar del viento en contra, y pudiera ser que yo soy el ejemplo de eso, ¿no? Porque bueno, voy a hablar por mí, para mí pues la vida no ha sido sencilla, es un tocar de puertas, lo puse en mi primer libro. Le dediqué mi primer libro a todos los no que encontré, a todas las puertas que se me cerraron, a todos esos amigos que yo creía y que de repente se diluyeron, se difuminaron. No sé dónde estaban cuando yo estaba en la adversidad. Y hoy lo agradezco, porque me hicieron reinventarme, buscar nuevas rutas, brincar cercos, o si no se puede rodearlos, pasar por debajo, pero tenemos que seguir avanzando, José Luis. Entonces, respondiendo a tu pregunta, por supuesto que yo preparo para que ellos se puedan enfrentar. Mira, de verdad, incluso una alumna me lo puso en una dedicatoria de un libro que muy amablemente me concedió. No hay mejor forma que puede tener un docente que preparar a los alumnos, subirlos a la tribuna y sentarse para ver cómo crecen. Es la mejor forma que puede expresarse para mí la docencia, José Luis. A mí me dan gusto, y siempre hay una frase que utilizo: celebro tus éxitos, los celebro. Me da gusto que, mira, casos por ejemplo, no quisiera mencionar el nombre, pero hay un muchacho que le di clases hace como 15 años. Saúl se llama, no voy a decir más el nombre. Y cuando lo vea en las redes sociales, él va a saber de quién se trata. Le tocaba pasar a exponer y los nervios le dominaban, tartamudeaba, pero como no tienes idea, sudaba y no podía. Pánico escénico. Pánico escénico, glosofobia se llama a nivel técnico. Y el pánico, sudoración, y empezaba a hiperventilar y demás, y empezamos a trabajar con él. Terminó su carrera, superó el tema. No sabes qué gusto me dio cuando en una reunión ya de carácter institucional me lo encontré y lo presentan en la reunión como el agente capacitador de las políticas públicas de la dependencia donde trabajaba. Él ahora era el jefe de los capacitadores y él iba a la cabeza. ¿Tú sabes qué significa para mí ese ejemplo? No, José Luis, no tiene comparación. Y de eso se trata, de poder ver, por ejemplo, muchos alumnos terminan el periodo conmigo y después siguen avanzando y se van a otros concursos. Y alguien me preguntaba, oiga, ¿y no le da coraje que ahora ya esté? No, si para eso la preparé, para que caminaran solos. De eso se trata. Y jamás denostar el trabajo, por muy mínimo que sea, de un alumno, José Luis. Claro, por supuesto. Tenemos que darle el valor que tiene cada joven, porque viene desde la trinchera del esfuerzo, desde romper sus miedos, desde quebrar esas barreras que a veces en casa o en el medio que nos rodean están empujando. Me ha tocado niños de 10 años, José Luis, entrar a la oratoria donde los papás me dicen, oiga maestro, gracias. Y está mal que yo lo diga porque dicen que halago en boca propia es vituperio. Pero por citarte el ejemplo, niños que son bulleados, que son rechazados, señalados por sus compañeritos, y que en las muestras de oratoria logran hacer un buen trabajo. Y lo que yo les digo, es un gran producto en un lugar equivocado. Claro. Hay que cambiarlo de lugar. ¿Qué te parece si escuchamos un audio con respecto al tema que estamos tocando? Claro. Y enseguida continuamos? Adelante. Adelante, Eloisa. Bueno, pues acabamos de escuchar este audio que justamente retrata lo que estamos platicando con nuestro invitado en esta tarde, el maestro Luis Luna León, sobre el tema retos y liderazgos juveniles en la actualidad. ¿Algo más que desees agregar en ese tiempo ya corto que nos queda de 3 minutos? Reiterarte el agradecimiento, José Luis. Créeme que yo conozco tu trabajo de hace muchos años, sé lo comprometido que eres. Gracias por permitirme hoy estar con el auditorio que tú tienes en esta importante misión. Decirle a los jóvenes que tienen un gran compromiso y sobre todo la gran oportunidad de que con su trabajo, su preparación, su esfuerzo puedan hacer de ellos mismos la mejor versión, José Luis, para que cuando salgan al mundo, no solo laboral, sino ellos van a encabezar las futuras generaciones, van a generar vida y que sirvan de ejemplo, superando todas las adversidades que tengan, a pesar de los retos que esto implica, superar las adversidades para hacer de esto una mejor sociedad. Creo que nos los merecemos, José Luis.
Yo insisto, voy de paso, vamos de paso. Me preocupa el mundo, no solo que le estoy dando a mis hijos. Oye, Dios permita que voy a tener yo nietos, claro, amistades, tu familia, todos en general, una sociedad en general que necesitamos construirnos de mejor manera. Sabemos los retos que implica. Y reconstruir la actualidad, ¿no? Claro, de eso se trata. Dando un pequeño aporte, José Luis, tratando de que en tu casa fluya la comunicación sin problemas, sin generar este momento de tensión en donde todos en la mesa no saben ni qué decir, porque papá o mamá están peleando, o en el caso de los que solo tengan mamá o papá, o como esté la conformada la familia, el núcleo familiar, busquemos mejores condiciones para los jóvenes. De verdad que se lo merecen. Por supuesto. Es difícil a veces pensar en el hecho de que el hijo valore o evalúe al padre en ese término de diálogo, ¿no? Porque puede de alguna manera romperse esa comunicación, aunque revertirse de manera honesta, abierta y sincera en ese sentido del juicio previo y de un momento determinado de la subjetividad que pueda existir en la observación del joven hacia la figura del padre, sin considerar un aspecto histórico, formativo, que también caminó, sufrió, hizo muchos esfuerzos para llegar a donde está, poco, alto, medio, no sé, en cualquier trinchera donde se encuentre, pero que también tiene su propia historia. Sin duda alguna, y tocaste algo bien importante, y con eso quiero cerrar, José Luis, porque sé que tu tiempo está limitado. Mira, José Luis, señalaste, diste esta parte de estoico, ¿no? El padre del estoicismo, Zenón de Sitio, caminaba con una premisa: aquello que puedas controlar, interiorízate en ello, y aquello que no puedas controlar, suéltalo. No lo vas a poder controlar, no te corresponde, porque hoy la juventud está metida tratando de solucionar lo que no puede controlar, y se olvida de darle atención a todos esos talentos que tienen, José Luis. Créeme, yo he conocido muchachos con una capacidad de retentiva impresionante, con un hábito de lectura feroz, con una responsabilidad, y cada que encuentro un ejemplo de eso, José Luis, trato de proyectarlo en mis redes para que el joven vea que de verdad sí se nota cuando alguien cambia, cuando alguien pone todo su esfuerzo. De eso está esperando la sociedad, de ese tipo de jóvenes, de esa juventud, que el día de mañana todo se vuelve hábito, yo lo he dicho. El día de mañana va a terminar siendo un profesionista, cualquiera de carrera que sea, o quizá no entre a un ambiente profesional, quizá trabaje como, no sé, en alguna barrote, desconozco, desde un perfil no profesional académico, le llamemos, ese hábito ya quedó en él. Y desde ahí va a aportar para una mejor sociedad, que es lo que todos queremos. Así sea. Bueno, pues Luis, te agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros. Luis Luna León en el estudio aquí en Radio Universidad. Gracias por permitirnos acompañarle como cada jueves. Gracias también a Diego Martín Gámez Espinosa, coordinador de esta emisora. Producción, Mario Coutinho. Operación técnica, Eloísa Aguilar. Saludos a Brenda Contreras y por supuesto a usted que nos permite acompañarle cada jueves en punto de las 4. Nos escuchamos en el siguiente programa a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con Unicach Radio.